Mm. Buenas noches, chicos. Entonces en el presente video les voy a explicar sobre señalización celular, que era el tema que me habían dicho que necesitaban para el lunes en ciencias básicas. Listo, pues el proceso de señalización celular es aquel proceso que realizan las células para poderse comunicar entre ellas. Todas las células del cuerpo necesitan estar en constante comunicación para poder realizar los diferentes procesos que necesitamos en nuestro cuerpo. Esta señalización celular se puede dar tanto en células cercanas como en células distantes. Eso quiere decir que células de un tejido se pueden comunicar con las células de otro tejido que pueden, sin importar que esté distante. Esto se lleva a cabo por un mecanismo de transducción de la señal, que más adelante se las voy a explicar. Y hay hormonas o sustancias, hay que tener en cuenta que hay unas sustancias hormonas que son hidrofóbicas. Hidrofóbicas son todas esas sustancias que no son compatibles con el agua, como lo son los lípidos. Entonces estas sustancias hay que tenerlas en cuenta porque ellas van a tener receptores intracelulares, ya que pueden traspasar la membrana celular fácilmente porque la membrana celular está compuesta por lípidos. Y al ser ellas hidrofóbicas, eso quiere decir compuesta por lípidos, van a poder atravesar la membrana celular mucho más fácil y por eso no necesitan de algún receptor mediador. A diferencia de aquellas sustancias que son hidrofílicas, las cuales necesitan receptores de membrana o de superficie debido a que ellas no pueden ingresar en la célula. Entonces necesitan de estos receptores para poder que su señal sea recibida. Listo, pues hay diferentes tipos de señalización. Hay una señalización que se llama endocrina, la cual va a viajar, la molécula señalizadora va a viajar por el torrente sanguíneo. Esto quiere decir que va a ser secretada, generalmente son secretadas por glándulas, van a viajar por el torrente sanguíneo para llegar a la célula diana. Generalmente las sustancias señalizadoras de este tipo de señalización son las hormonas. El otro tipo de señalización es la señalización paracrina, la cual se liberan mediadores locales en células vecinas. Esto quiere decir que una célula va a enviar un tipo de molécula señalizadora a otra célula que se encuentra en el mismo tejido. Esto quiere decir que la sustancia no va a viajar muy lejos porque se encuentra la célula diana en el mismo tejido. Hay otro tipo de señalización que es la neuronal, que tiene que ver con la sinapsis que se llevan a cabo en las neuronas. Estas sinapsis pueden ser con ayuda de impulsos eléctricos o con neurotransmisores. Hay otro tipo de señalización que son aquellas dependientes de contacto. Estas se deben cuando la molécula señalizadora de la célula emisora entra en contacto con el receptor de membrana de la célula diana. Esto quiere decir que son células que están unidas, están pegadas en el mismo tejido, como en el caso de las células epiteliales, están muy unidas. Esto quiere decir que la célula va a pasar de la célula receptora a la célula emisora, teniendo en cuenta el contacto que hay entre ellas dos. La autocrina, que es en la misma célula, o sea, en la misma célula se va a enviar una molécula señalizadora para ella misma realizar alguna respuesta. Y el último tipo de señalización es la señalización directa, en la cual no hay un medio en el cual el metabolito se distribuya, por ejemplo, digamos matriz extracelular o torrente sanguíneo. No hay ningún tipo de esto, sino que la sustancia va a pasar de una célula a otra de manera directa, de citoplasma a citoplasma. Esto también se ve mucho en el tejido epitelial, que es donde las células están muy unidas. Listo, pues aquí hay una imagen que nos va a resumir los tipos de señalización, sobre todo 4 de los que yo le expliqué. Entonces en la imagen A, como podemos evidenciar acá en esta imagen, la imagen A, vemos a la tipo de señalización endocrina.
en la cual vemos a la célula endocrina, o sea, la célula efectora o la célula que va a crear el metabolito señalizador, libera la sustancia, en este caso es una hormona, y va a viajar por el torrente sanguíneo, llegando a la célula diana con su correspondiente receptor. En la imagen B vemos la señalización paracrina, la cual tenemos aquí a la célula señalizadora, y aquí están las células diana, que se encuentran en el mismo tejido. La célula señalizadora va a liberar su sustancia, va a liberar el metabolito señalizador, y este va a viajar por la matriz extracelular, porque las células dianas se encuentran en el mismo tejido. El otro tipo de señalización que se ve en la imagen es el neuronal, que es esta acá en la imagen número C, en la cual vemos que la neurona va a producir dentro de ella misma ya sea un impulso eléctrico o un neurotransmisor, que va a viajar por el axón y va a llegar hacia la célula diana, que puede ser la otra célula diferente a las nerviosas, como la placa motora, o si no, otra neurona. Y la última, que es la dependiente de contacto, las dos células se encuentran muy cercanas entre sí, entonces la célula señalizadora entra en contacto con la célula diana y se produce el proceso de comunicación celular. Listo, pues en este cuadro ya podemos ver unos tipos de moléculas de señalización que les va a ser muy útiles para entender diferentes mecanismos de respuesta o diferentes mecanismos de señalización. Entonces, pues aquí encontramos algunas hormonas, algunos mediadores locales, y van a encontrar su lugar de origen, naturaleza química y algunas acciones. Listo, ahora vamos a hablar de las etapas del mecanismo de señalización celular. Entonces tenemos que primero hay una creación del mensaje. Entonces eso es necesario que la célula señalizadora se cree o se produzca la proteína o la molécula que va a llevar a cabo la señalización. El segundo paso es la liberación. Se libera esta molécula señalizadora de la célula señalizadora. Esta molécula va a tener una movilización del mensaje, o sea, se va a movilizar, ya sea por torrente sanguíneo, por la matriz extracelular. La cuarta etapa es la recepción, o sea, quiere decir que esta molécula va a llegar a los receptores de membrana, dependiendo si es hidrofílica, o a los receptores intracitoplasmáticos si es hidrofóbica. Después, el quinto proceso que va a haber es la traducción del mensaje. Entonces, ¿qué es la traducción del mensaje o la traducción de la señal? Es convertir la señal, o sea, la señal de la molécula señalizadora en una respuesta dentro de la célula. Esto puede verse que la señal, un tipo de señal se transforma en otro tipo de señal. Puede ser que llega la molécula señalizadora al receptor y produce una serie de cambios químicos dentro de la célula. Esto se conoce como la traducción del mensaje o la traducción de la señal. Y el último proceso es la eliminación del mensaje. Esto es muy importante porque el mensaje no puede darse eternamente, porque entonces los procesos no se pararían. Por eso este proceso también es muy importante en la señalización celular.